Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un fantástico día y estén listos para conocer sobre el feudalismo. En este video hablaremos de qué es el feudalismo, los deberes y derechos, la Europa feudal, la visión de la sociedad, los guerreros, los caballeros y la vida en el campo. Y sin más demora, empezamos. ¿Qué es el feudalismo? El término feudalismo aparece en el siglo XVII y XVIII para definir una forma de organización política y social de la población medieval, aunque en la Revolución Francesa adopta un carácter negativo y despectivo. Desaparece a mediados del siglo XV, mientras que el señorío trasciende el periodo feudal hasta el siglo XVIII. El feudalismo es una relación de compromiso, obligaciones y derechos de forma voluntaria y libre entre personas de la nobleza, alianzas de fidelidad en el sentido jurídico e institucional de la palabra, pero tuvo repercusiones en todos los aspectos, sobre todo en la repercusión política que tuvo la explotación económica de la tierra, es decir, el señorío. Se caracteriza el feudalismo como institución vasallática entre hombres que crean compromisos y la explotación de la tierra. El feudalismo es un fenómeno muy complejo que influye en todos los ámbitos de la sociedad. La primera repercusión es en la esfera política, en el poder público. El poder efectivo lo suelen ejercer las autoridades locales que se fraccionan entre el rey y sus diversos vasallos desplegados en los territorios. Es una verdadera comarcalización del poder político. Los lazos feudales entre los nobles constituyen la llamada pirámide feudal, cuya cabeza es el rey, que se divide en función del poder económico en tierras. Además, los trabajadores del señor feudal son fieles a él por ser el amo y no por representar a la figura del rey en esa localidad. Se establecía gran importancia a la persona según el número de tierras que posee. También se añade la caballería a la jerarquización social. Esto tiene consecuencias económicas como la consolidación del sistema de pago a sus vasallos en tierras, constitución de un feudo, además de la consolidación del señorío económico y territorial para explotar estos feudos. Sus repercusiones en el campo jurídico serían fraccionar el derecho. Predominaban los derechos locales como el derecho del reino. Existía una compartimentación del poder político. Repercusiones culturales como los cantares de gesta, donde se recogen las hazañas de los señores feudales, un estilo simbólico y majestuoso. El sentido del feudalismo se transfiere a toda la sociedad. La relación entre un cristiano y Dios se transfiere a la relación entre un vasallo y el señor feudal. Con el tiempo se transfiere a la relación entre el hombre y la mujer, lo que se conoce como la relación cortés, el servicio del varón a su dama como si fuese su señor feudal. Es llevar la visión feudal a todos los aspectos de la vida. Existían guerras internas entre los reinos en Europa. Hay una gran importancia de la tierra como elemento de definición de los grupos sociales. Esto favorece la expansión del feudalismo. Los reyes tenían unos vasallos leales que ofrecían una ayuda militar y económica. El feudalismo clásico se dio en Francia y Alemania. Tiene sus raíces en la Europa germánica, en donde se une a una práctica de encomendación entre personas aristocráticas, una forma de protección y lazo personal. Se construye una sociedad prefeudal que se completa en la Europa carolingia y se consolida en el siglo X, apareciendo grupos de guerreros vinculados al servicio del rey o de altos nobles, lo cual no siempre lleva aparejado un beneficio de propiedad. Muchas veces el pago era el que el vasallo era mantenido por el señor y vivía en su casa, pero esto irá evolucionando. Todo esto se favorece por parte de los propios reyes ante la debilidad del poder público. Los reyes carolingios piden un juramento personal de fidelidad y con ello contribuyen a consolidar los lazos personales del feudalismo. La caballería sería la nueva forma noble de combatir. El feudalismo será un contrato no escrito entre los vasallos y los señores. Tiene una serie de ceremonias cargadas del simbolismo
que reflejan las dependencias de los primeros con el señor feudal. La ceremonia de vasallaje es lo que se conoce como homenaje, lo cual significa hacerse hombre de otro, dependiente de otro. El vasallo se pone de rodillas ante el señor y el señor estaría sentado. El vasallo une sus manos y el señor las toma entre sus propias manos, acogiendo así al vasallo como su hombre. Ceremonia llamada immistio manum. El feudalismo requiere también una expresión verbal de aceptar la ceremonia. El vasallo declama públicamente su deseo de ser vasallo del señor. La expresión de palabras se denomina volo. Existe una fidelidad plena del vasallo al señor y es un juramento sagrado. Debe hacerse ante la cruz, los evangelios y los símbolos cristianos. Es un juramento que refleja la libertad jurídica del vasallo. Romper este juramento es una perjuria, ya que se puso a Dios como testigo. Es una ceremonia de carácter permanente. Se suele completar con el beso al Señor, que solía ser en la mejilla en Francia y Alemania, pero hay casos hispánicos en los que se besan las manos, denominado osculum. Y así terminaría la ceremonia feudal. En algunas zonas de Europa se recogen por escrito estos actos para darle una mayor perduración, mayoritariamente en Italia. A partir del siglo XI, algunas crónicas relatan estas ceremonias. Deberes y derechos. El feudalismo supone establecer unos derechos y deberes entre ambas partes. En primer lugar se encuentra la fidelidad. El consejo que el vasallo debe a su señor se llama concilium. Por ejemplo, consejos sobre empezar una guerra o concertar la paz, sobre matrimonios, etc. Este consejo feudal se extiende entre los nobles y reyes. Por ejemplo, Juan sin Tierra, rey de Inglaterra, era vasallo del rey de Francia. La obligación de auxilium o ayuda del vasallo al señor podría ser económica o militar. La obligación económica se limita a 4 circunstancias concretas. Si es hecho prisionero, para ayudar a pagar su rescate. El vasallo debe ayudar económicamente a su señor para participar en las cruzadas y crear su ejército. Cuando sea armado caballero, el hijo primogénito del señor. Cuando se case, la hija mayor del señor y colaborar en la dote del matrimonio. En la Edad Media se insiste más en el auxilium militar. El vasallo debe ayudar a su señor en las campañas defensivas, cuando el señor es atacado. El vasallo debe defenderle el tiempo que sea necesario. En las campañas ofensivas del señor, el vasallo tiene un tiempo limitado de asistencia, 40 días. Y pasado ese tiempo, el vasallo puede retirarse. Si pasado ese tiempo sigue sirviendo a su señor, debe ser compensado por su esfuerzo. El señor tiene la obligación con el vasallo de ser como un padre, dándole protección a su vida, a su hacienda, a su familia y a su honor. Una protección jurídica y económica. Debe darle medios para mantenerse y vivir, para que éste pueda cumplir con sus funciones de vasallaje. Se obtiene un beneficio o beneficium, que suele ser un conjunto de tierras. El feudo casi siempre son tierras. Con el tiempo serán cargos administrativos y cargos públicos. El vínculo entre el señor y el vasallo se basa en el juramento de fidelidad. El señor no jura nada al vasallo, pero es un compromiso moral, ya que el señor quizá sea el más interesado en que el vasallaje se cumpla. La entrega del feudo es una obligación del señor hacia su vasallo y un derecho del vasallo. Con el tiempo se utilizará mayor feudo para recompensar al trabajo. Suele ser un acuerdo vitalicio, pero desde mediados del siglo XI se reconoce jurídicamente el carácter hereditario de los feudos. El padre transmite el feudo íntimo a su primer hijo. Es indivisible. La mujer puede heredar el feudo si no tiene hermanos varones. El vínculo entre señor y vasallo puede romperse si alguno incumple el juramento. El vasallo pasaría a ser un traidor y el señor le desposee de su feudo. Si era el señor el que incumplía al vasallo, se realizaba una ceremonia pública conocida como el desafío por incumplimiento del señor. Es la retirada de la fe del vasallo al señor.
Europa feudal. Se establecen vínculos feudales en la pirámide jerárquica de vasallajes y subvasallajes. El vasallaje múltiple puede tener ventajas. Para el vasallo, la ventaja es que tiene más protección de feudos para sobrevivir si alguno de los señores se lo quitase. Para el señor puede tener la ventaja de evitar un posible enemigo, anula a un guerrero del señor con el que tenga un conflicto. Generalmente se acuerda que el homenaje que obliga al vasallaje en primer lugar es el más antiguo, a que el vasallo prestó fidelidad al señor, aunque con el tiempo suele ser un conflicto de intereses lo que decanta al vasallo a apoyar a uno u otro señor. El homenaje simple, plano o habitual es lo más básico. Por encima de él estaría el homenaje ligio o sólido, que obliga al vasallo a una fidelidad. Comenzará a consolidarse a partir del siglo XI en Francia, siendo el homenaje que pedían los reyes a sus vasallos. El feudalismo se consolida en el norte de Europa y en el centro del mundo carolingio. Es el feudalismo clásico. Se habla de un feudalismo italiano más vinculado a la tradición romana. Tiene especial importancia la práctica jurídica romana. Hay mayor preocupación por dejar la constancia escrita del contrato feudal. En el caso de Inglaterra se caracteriza el feudalismo que no es fácil distinguir las relaciones feudales de las relaciones con el mundo campesino. En los reinos hispánicos el feudalismo es más tardío. Siempre habrá una matización que es que el poder del rey siempre será indiscutible. El feudalismo dará lugar a una visión propia de la sociedad, un modelo de la sociedad feudal descrita por los eclesiásticos en sus ámbitos intelectuales. Aparece una revalorización del trabajo manual como algo positivo, de lo que se puede obtener una ganancia económica e incluso la libertad jurídica, una forma de promoción social. La burguesía que vive en las ciudades obtiene grandes ganancias económicas a través del trabajo manual. También con el renacimiento urbano se acepta como una actividad digna la actividad de los mercaderes. Visión de la sociedad. Cada grupo tiene una función determinada que mantendrá el orden en la sociedad feudal jerarquizada. Los teóricos hablan de dos visiones sociales según el factor que se tuviese en cuenta. Una división, por ejemplo, de eclesiásticos y laicos, libres y siervos, poderosos y humildes, señores y campesinos, reflejando no solo el poder económico y político, sino la función en el gobierno y las guerras. Desde el siglo X se creó una visión de la sociedad en tres grupos sociales. La sociedad trinitaria dividida en laboratores, los trabajadores o campesinos, bellatores, son los guerreros, el ejercicio de la guerra es su función, y oradores, los dedicados a rezar, clero regular y secular. Son tres grupos sociales que tienen marcada su función en la sociedad muy claramente. Se empieza a expresar en obras desde el siglo IX, pero en el siglo XI, por obra de dos obispos franceses, se resalta esta sociedad feudal trinitaria. Adalberón de Laon y Gerardo de Cambrai elaboran esta doctrina en un momento de guerra en la que los reyes les piden a los obispos que participen en las luchas. Por encima de estos tres grupos se encuentra la autoridad del rey. Es quien garantiza el orden en la sociedad. Esta imagen de la sociedad es culta y teórica, pero no responde perfectamente a la sociedad, ya que a partir del siglo XI aparece el grupo social de la burguesía que vive en las ciudades. Sirve esta denominación para diferenciarlas de los campesinos que viven en las afueras, aunque no refleja un nivel económico específico. Los eclesiásticos siempre tienen un papel destacado en la sociedad. Además de estar en una sociedad cristiana, son las únicas personas que se dedican a estudiar y escribir. Esto también tiene una repercusión política y administrativa, como cargos en las cortes que fueron ocupados por eclesiásticos, ya que eran los únicos capacitados para esos trabajos. En la Cancillería tendrían un papel importante. Los llamados juristas o letrados serán los que desplazan a los eclesiásticos de estos cargos cuando aparezcan las universidades. La institución de la paz y tregua de Dios es un intento de establecer un grupo de personas en un lugar para evitar ser atacados.
es el derecho de asilo en la iglesia. También la obligación de proteger y no atacar a personas desarmadas. Se establecen una serie de días en los que no se debía combatir entre cristianos. Los guerreros. El grupo de los guerreros en la sociedad feudal tiene la obligación de defender a la sociedad. Se definen con dos términos que acabarán siendo sinónimos. Miles, que son los guerreros a caballo, y nobilis, que son los nobles que pertenecen a este grupo por nacimiento. Los primeros tienen obligaciones militares unidos al vasallaje feudal. Los segundos serían un grupo especial y superior. Tiene un carácter hereditario, aunque pueden ser personas cercanas al poder real, la llamada nobleza burocrática. En Castilla y León aparece la caballería villana, que proviene del término del que vive en la villa. Está formada por campesinos con riquezas suficientes que lucharán como los caballeros. Habría tres formas de pertenecer al grupo de bellatores. El carácter común de estos tres subgrupos es caracterizado por los lazos feudales. La baja nobleza es un grupo muy endogámico, pero acceder a la alta nobleza era muy complicado. La forma de combatir era la caballería. El caballero sería el que lleva el peso de las campañas militares. Cada caballero solía estar acompañado por 5 a 7 peones que le apoyan en el combate y su mantenimiento suponía un gran gasto. Además de que el caballo es un animal caro de adquirir. Es necesario tener las armas específicas para ser jinete y también practicar mucho. Es necesaria una gran cohesión del grupo. El caballero se identifica con la nobleza y se identifica por unos ritos para acceder a este grupo, con unos valores que le definirán. Los caballeros. El caballero debe luchar por las causas justas. Sus principios fundamentales son la fidelidad, el honor y el valor. El caballero debe prepararse y formarse. Cuando alcanza la mayoría de edad, puede acceder al grado de caballero a través de una ceremonia con elementos germánicos y cristianos. En primer lugar, la ceremonia es muy sencilla. Sería entregar la espada al nuevo caballero. Lo habitual es que la entrega se haga en una ceremonia conocida como el espaldarazo, dando un golpe en el hombro del caballero. Es un acto visible para mostrar que ese caballero recibe la función militar de un guerrero. Puede venir del rey, de un noble, de su padrino, etc. Otra ceremonia es la collada. Esta supone que el guerrero consagrado da un golpe en la cara, puñetazo o bofetada al nuevo caballero, sin que éste responda ante el ataque o la ofensa. También algunos hablan de un origen pagano para transmitir la fuerza de un guerrero a otro. Se ciñe la espada al caballero y se le atan las espuelas. Son los símbolos del guerrero que lucha a caballo. Muy pronto se añade una ceremonia cristiana de origen germánico que supone que la espada, antes de ser entregada al caballero, es bendecida. El nuevo guerrero debe pasar la noche anterior al combate en oración para pedir a Dios que le dé fuerza para ejercer su función como debe. La obligación principal es la fidelidad y defender a la sociedad. Se escriben tratados de cómo debe prepararse el caballero, las virtudes que debe tener, cómo debe ejercer su función. Es destacable el tratado de Alfonso X el Sabio. La segunda partida de su código es un verdadero manual de caballería. Con el paso del tiempo se pasa de un caballero que defendía las causas nobles a un caballero aventurero, que busca recompensas y el amor de la dama para conseguir beneficios personales. Se irán creando órdenes de caballería consolidadas en la Baja Edad Media para agrupar ciertos nobles en torno al rey y destacar su posibilidad de vida. Se vincula la caballería con la nobleza. En los siglos XIII, XIV y XV se realizan torneos para practicar las luchas y además para atraer a las damas. La vida en el campo. El grupo de los campesinos es el mayoritario en la sociedad, representando el 80 al 85% de la población. El término más usual es el de villano. Encontramos una diferenciación jurídica entre libres y siervos. El siervo no puede prestar juramento, no es convocado a las armas, no paga tributo
y no puede participar en un tribunal. La condición de siervo es hereditaria, aunque se puede acceder a este grupo por deudas o como pena por delitos graves. Aunque el siervo puede adquirir bienes e incluso comprar su libertad, se le considera como persona y como cristiano. El dominio de la actividad rural hace que el campo sea el lugar habitual de vivienda. El señorío se convertirá en un marco habitual de vida en el medio rural. A partir del siglo XI, se transformará en un señorío jurisdiccional que recibe o usurpa del poder real funciones que corresponden al rey, como podría ser el juzgar a personas de su señorío. Los reyes suelen tener la alta justicia, como podría ser una ejecución, y los señores aplican la baja justicia por delitos menores. Llevó también ciertas cargas económicas sobre el control del señorío. Solo el señor puede tener molino en el señorío, y los campesinos tendrían que pagar su utilización con costes elevados. Los señores además cobran ciertos tributos sobre los campesinos, siendo un reconocimiento de la potestad superior del señor, la llamada talla. Es un reflejo de la protección que esperan recibir del señor, pero es arbitraria del señor y puede pedirla cuando quiera y por la cuantía que quiera. Pueden pagarle además la comida y darle hospedaje al señor cuando pase por la aldea de sus campesinos. Además, deben ayudar en las obras de mantenimiento de los castillos del señorío, por ejemplo. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Hola a todos. Bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un fantástico día y estén listos para conocer sobre el feudalismo. En este video hablaremos de qué es el feudalismo, los deberes y derechos, la Europa feudal, la visión de la sociedad, los guerreros, los caballeros y la vida en el campo. Y sin más demora, empezamos. ¿Qué es el feudalismo? El término feudalismo aparece en el siglo XVII y XVIII para definir una forma de organización política y social de la población medieval, aunque en la Revolución Francesa adopta un carácter negativo y despectivo. Desaparece a mediados del siglo XV, mientras que el señorío trasciende el periodo feudal hasta el siglo XVIII. El feudalismo es una relación de compromiso, obligaciones y derechos de forma voluntaria y libre entre personas de la nobleza, alianzas de fidelidad en el sentido jurídico e institucional de la palabra, pero tuvo repercusiones en todos los aspectos, sobre todo en la repercusión política que tuvo la explotación económica de la tierra, es decir, el señorío. Se caracteriza el feudalismo como institución vasallática entre hombres que crean compromisos y la explotación de la tierra. El feudalismo es un fenómeno muy complejo que influye en todos los ámbitos de la sociedad. La primera repercusión es en la esfera política, en el poder público. El poder efectivo lo suelen ejercer las autoridades locales que se fraccionan entre el rey y sus diversos vasallos desplegados en los territorios. Es una verdadera comarcalización del poder político. Los lazos feudales entre los nobles de la consolidación del señorío económico y territorial para explotar estos feudos. Sus repercusiones en el campo jurídico serían fraccionar el derecho. Predominaban los derechos locales como el derecho del reino. Existía una compartimentación del poder político. Repercusiones culturales como los cantares de gesta, donde se recogen las hazañas de los señores feudales, un estilo simbólico y majestuoso. El sentido del feudalismo se transfiere a toda la sociedad. La relación entre un cristiano y Dios se transfiere a la relación que constituyen la llamada pirámide feudal, cuya cabeza es el rey, que se divide en función del poder económico en tierras. Además, los trabajadores del señor feudal son fieles a él por ser el amo y no por representar a la figura del rey en esa localidad.
Se establecía gran importancia a la persona según el número de tierras que posee. También se añade la caballería a la jerarquización social. Esto tiene consecuencias económicas como la consolidación del sistema de pago a sus vasallos en tierras, constitución de un feudo, además de